es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Hoy no hay lugar común. Tiene como invitado al escritor Pablo Bertelli. Me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros. Pablo, bienvenido. Ricardo, muchas gracias por la invitación. Yo estoy feliz de estar aquí contigo. Como dicen los jóvenes, la estás rompiendo con la novela. Pues El eso silencio espero. que nos une, que es un silencio siempre ingrato. Y déjame comenzar esta entrevista citando el nombre de una película que usaba un título similar, pero para hablar de lo contrario. El silencio de los inocentes. ¿Te acuerdas de aquella, Sí, claro, por supuesto. película y novela donde en efecto la violencia se producía porque los inocentes guardaban silencio? Y este es más bien el silencio de los victimarios, no de los corderos. Cuéntame un poco del título, ¿cómo nació? Fíjate que, Ricardo, que es sí el silencio de los victimarios, pero también el silencio de las víctimas. Y en realidad es el silencio que tenemos nosotros mismos con el adolescente que fuimos, creo yo, que por ahí empezó a nacer la idea del título. Los protagonistas de la novela son Carlitos y Lucía, dos adolescentes que comparten la vida desde que son muy pequeños y tienen una especie de complicidad y algunos secretos que el uno conoce de la otra y que cuando crecen y por cuestiones que el lector y la lectora encontrarán en la novela se distancian, queda ese silencio que los une y también queda el silencio que yo busco que el lector se refleje con el adolescente que fue, con el pasado, con un México que ya no existe, pero todavía tiene muchos ecos en el presente. Digamos, si este tema de las generaciones existen, tú y yo pertenecemos a dos generaciones contiguas, pero que no son la misma. Y quizá la gran diferencia es que cuando a mí me llegó la adolescencia, la Ciudad de México es un lugar seguro, ¿no? Si no había que vivir la vileza de la violencia. Y la historia de estos dos chicos ocurre en un México muy distinto, donde en efecto están arrojados a un nivel de incertidumbre que ha marcado a tu generación y a las que siguen. Ahí hay un relato generacional. Yo creo que la etiqueta que define a mi generación y a las subsecuentes, como tú lo dices, es la violencia. Nosotros crecimos en un país barbárico, donde prender la televisión implicaba ver cifras de muerte y perdimos ahí alguna tipo de asombro ante la violencia, a diferencia de tu generación y las previas. Y efectivamente, por ejemplo, platicaba con un amigo más o menos generacional como tú, un buen amigo, y me decía, es muy sintomático que tu historia, que estos dos niños crecen en un México donde ya la clase media vivía en lugares completamente cerrados, en un condominio con muros, con murallas, Como que le iban dicen la mayor parte del país, en cotos. en cotos absolutamente, que todavía a tu generación, a la de mis padres, a las previas, pues tenían acceso directo a la calle y se podían mover, ir y venir. Y estos dos chavitos de la novela, en realidad no, tienen una primer frontera, un perímetro que les marca la vida y que yo creo que sí configura, y ahora que ya mi generación está creciendo, llegó a la vida adulta y está teniendo hijos, sí configura distintas cosas que a la de ustedes. En ese sentido, yo te lo digo como periodista que está reportando diario datos de violencia, quizá lo que más me preocupa es que un día a mí, ya olvídate de la audiencia que me importa, pero a mí me parezca normal hablar de los 3 muertos, los 6 muertos, los 48 muertos, los 72 muertos. Y tengo la sensación que con esta novela justamente lo que estás es pegando un grito contra esa normalización.
a pesar de que esa violencia ya era normal, ya era norma Claro, cuando tú llegaste a la vida adolescente. lo dices bien. Yo creo que uno de los detonadores principales que me motivaron a escribir esta novela era intentar entender cómo en el presente yo siento que estamos anestesiados ante la brutalidad. Todavía en los años, principios de los noventas, en este 1994 tan convulso, siento, porque en realidad no lo recuerdo, yo era muy pequeño, pero en las investigaciones y lo que he visto y platicando, siento que todavía la sociedad en su conjunto tenía eh, capacidad de reacción y de asombrarse Mm. con las barbaridades. Y ahorita creo que poco a poco nos hemos anestesiado por la cotidianidad, por el día a día, por lo que sea, y precisamente esta novela surgió de intentar entender cómo es que llegamos como sociedad a donde estamos. Pablo, con gran respeto, me atrevo a preguntarte si no es una ingenuidad suponer que la literatura rompe el silencio. Yo creo que la literatura servirá en el sentido de que cada lector podrá encontrar sus propias respuestas y creará un silencio que llene de más palabras, que llene estamos viviendo en un mundo donde el ruido y todo lo que tenemos, las pantallas por todos lados hay ruido. Y a veces lo que nos hace falta es encontrar un silencio que nos permita reflexionar. Y la literatura ahí sí juega, y el título, Ricardo, también es una invitación a eso. A ver, voy despacio porque sí es inevitable ligar los argumentos relacionados con el título. Lo que nos une es el ruido, ¿no? La estridencia, ¿no? Lo espectacular. Yo no veo en ningún momento que el silencio nos esté aproximando. Y en ese sentido el título tiene un doble juego. ¿Pensaste ponerle el ruido que nos une? Pensé en jugar no que nos unía, pensé en jugar con la palabra ruido, y de ahí también en la reflexión inicial me quise alejar de eso, tomar distancia y decir, no, lo que hace falta es alejarnos de ese ruido, dejar un ratito la pantalla que nos consume y que nos permite solamente tener 5 segundos de atención en algo, poder abrir un libro y que se genere un silencio que llene mucho más allá de esas palabras ruidosas y de todo ese bullicio. Ahora, Pablo, al mismo tiempo hay, yo no diría en la política, pero sí en la relación con el poder. Tú eres abogado al origen, ¿no? Con la interpretación de las leyes, con una suerte de silencio cómplice con lo que está ocurriendo. Es decir, es como si fuera desde ahí donde se está normalizando esta violencia. Sobre todo porque no se puede resolver desde ese lugar. Claro. Deja de plantearlo así. A veces tengo la sensación de que una sentencia no resuelve nada, pero un libro sobre una sentencia resuelve mucho, Claro. ¿no? Para jugar con esta idea de qué puede hacer la literatura y qué no puede hacer. No, estoy completamente de Le acuerdo. pregunto al abogado, ¿dónde se sitúa en esta novela y en esta reflexión? No me puedo desmarcar del Mm. abogado que llevo dentro. Pienso como abogado, me gusta pensar como abogado y aproximarme a los temas públicos desde ese mirador y no solo desde el literario. Desde luego que me siento mucho más cómodo ya escribiendo desde el mundo literario, pero siempre está esta fichita y esta espinita de intentar poner los temas y decir, nuestro sistema de nuestro Estado de Derecho no Mm. funciona. Y eso ha sido un arrastre de tu generación, de la mía y de la siguiente, porque ya se lo estamos dejando. De Ahora, manera que siempre hay alguien que es capaz de darle la vuelta a este asunto, de proponer los cambios, de romper lo que no está funcionando. Yo diría, lamentablemente, es quien vive de cerca esa violencia. ujú, Es decir, resulta que para empatizar te tiene que haber ocurrido algo similar, que esa es parte de la tragedia. Pero a final de cuentas ahí ubicas a las madres buscadoras, a las periodistas, ¿no? Que se han metido a hacer cosas extraordinarias, a algunos activistas y defensores que nacen a partir de algo que les sucedió. tú decías hace un ratito, Ricardo, que el día que a ti te deje de sorprender, que lo veas como simples cifras, te asustarás y quizá tendrás que tomar
medidas al respecto. Yo creo que tienes toda la razón. En el momento en el que asumamos todas esas víctimas como propias, podemos cambiar las cosas como país. Que no solamente sean cifras y mujeres violadas en Ciudad Juárez y muchachos desaparecidos en Jalisco y números, sino sean nuestros números, nuestros hijos. Hablemos de los dos personajes de la novela. Se ven obligados a empatizar. Por lo menos uno de ellos se ve obligado a empatizar. Sin que eches a perder la trama, que vale la pena que vean El silencio que nos une. Cuéntame de esa vivencia que hizo el cambio, pues, que provocó la empatía. La novela cuenta la historia de Carlitos y Lucía, que son dos niños que crecen juntos y que son dos niños que tienen algo en común, además de una amistad y porque ella es muy segura, ella le marca el camino, ella es un poco más grande y él va siempre por atrás teniéndola como guía y un día los dos empiezan a sentir que despierta por ahí algo más parecido al amor o lo que ellos creen que es el amor y es el tránsito de la infancia a la adolescencia. Pero estos dos niños o estos dos adolescentes tienen en común que los dos padres, tanto el de Lucía como el de Carlitos, se dedican a la política. De manera que las conversaciones en casa giran en torno a la política de ese México de principios de los años 90, final del Salinato, Colosio siendo candidato a la presidencia, y están sumamente politizados e intentan entender lo que los adultos dicen, pero con una interpretación todavía más cercana a los niños o a lo que puede pensar un adolescente. ¿Por qué ir a buscar las razones de nuestro presente en los años en que tú naciste? Fíjate, Ricardo, que hay una frase que no pude meter en el libro porque la leí después, pero que encuentro que tiene una congruencia con la novela que escribí, muy importante, de Mark Twain, que dice que la historia no se repite, pero sí rima. Y yo creo que... Sí, rima. Sí rima. No se repite, pero sí rima. Y yo creo que el origen del México contemporáneo, para entender el 2023-2024, con toda su complejidad, está precisamente en el 93-94. O sea, en realidad el siglo XXI empezó en 1990. Yo te diría que sí, que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari empezó el siglo XXI y ahí es el origen y ahí están las claves que todavía tienen muchos ecos y mucha resonancia y que haríamos bien en no olvidar, porque digamos es un pasado que podría parecer muy reciente, pero siento que lo hemos olvidado a pesar de que hay mucho escrito y mucho para documentar. Última pregunta biográfica, ¿te quedas en la literatura? Sin duda. Ya, se acabó todo lo demás. Sin duda, sí, sí. Esta es mi segunda novela y es el terreno donde más cómodo me siento. He explorado bastante y creo que es lo que más... Pues eso es para beneficio de tus lectoras y de tus lectores. Pablo, te agradezco muchísimo la presencia aquí en No Hay Lugar Común. Y bueno, como pueden notar, quien hoy te escuchó hablar, contigo no hay lugares comunes. Muchas gracias, Ricardo. Nos vemos próxima semana, sábado, 10 de la noche, en ADN 40. Aquí no hay lugar común.